8:36 y como había adelantado Fernando Carballo, tenemos que recibir a esta hora, recibimos gratamente a Omar Castro, gerente general de CPI, porque nos trae los resultados de la última encuesta nacional que ellos han realizado, donde se puede no solo conocer cómo va la aprobación o desaprobación a la gestión de la presidenta Dina Boluarte, sino ya algunas proyecciones de cara a los nombres que suenan o que por lo menos están en la mente de los ciudadanos de cara a los próximos procesos electorales. Gracias, Omar, por estar con nosotros. Muy buenos días. En principio, sobre la aprobación de la presidenta parece no haber mayor novedad. Mavila, Fernando, buenos días. Buenos Gracias días. por la invitación. Buenos días, Omar. Bueno, los números, si bien es cierto, son muy parecidos a la última encuesta que hicimos en mayo, que presentamos aquí. Sí hay una caída de todas maneras de un punto porcentual. Está la aprobación en 7.1% a nivel nacional y la desaprobación crece también un punto porcentual, está en 89.2%. De todas maneras, nosotros siempre, cuando hacemos los trabajos de investigación, decimos que esta es una foto del momento y el análisis que se hace es a partir no solo de esta foto, sino de las tendencias que se vienen dando a partir de las últimas encuestas, ¿no? Entonces, en ese tracking, en ese seguimiento de la aprobación de la presidenta, vemos una caída constante, continua, ¿no? En ningún momento ha dejado de caer la aprobación y la desaprobación no ha dejado de crecer. Entonces, eso de alguna manera preocupa bastante porque nos dice que la población no solo está insatisfecha, sino de que hay una sensación de qué es lo que podría ocurrir más adelante en este desgaste entre la relación entre la presidenta y la población. Por otra parte, respecto de los candidatos que se desearían como modelos de buenos presidentes en los últimos 25 años, Alberto Fujimori sigue estando primero, con 20% y un poquito más, seguido por Martín Vizcarra. Esta es una pregunta que hacemos por primera vez interesante para ustedes, ¿no? Preguntamos a la población quién considera usted que gobernó nuestro país, qué presidente, de manera más eficiente en los últimos años. Y en primer lugar aparece el expresidente Alberto Fujimori con 20.8%, después aparece Martín Vizcarra con 15.6%, Alan García con 9%, Valentín Paniagua con 8.8%, Pedro Castillo con 6.7%, Francisco Sagasti con 4.1%, Alejandro Toledo 2.8%, y bueno, sí, Ollantumala, Pedro Pablo Kuczynski y Dina Boluarte al fondo. Empatada con Manuel Merino. Empatada con Manuel Merino, que estuvo días en realidad, ¿no? Creo que esto responde a algunas situaciones que están ocurriendo hoy, ¿no? El hecho de que Alberto Fujimori, un 20.8%, lo considere como un gobierno eficiente, se ha considerado como un gobierno eficiente por el 20.8% de la población, contesta el por qué hoy Fuerza Popular, el partido fujimorista, lo pone hoy al frente de la próxima campaña que ya se viene y que de alguna manera ya empezó, y responde él también por qué hoy día Keiko quiere dar, no un paso al costado, pero se pone atrás del padre, utilizando la figura del papá, por este caudal que podría tener. O sea, este reconocimiento, sobre todo en la gente mayor de 40, 70 años, casi un 30%, al papá podría, ellos consideran, ayudarla en una próxima contienda electoral. Y en el caso de Martín Vizcarra, que aparece segundo, lo que vemos impresionante realmente es un 27% de jóvenes de 18 a 24 años que respaldan o que dicen que ha sido el gobierno más eficiente que ellos han vivido. Jóvenes que fueron finalmente los que salieron a marchar de alguna manera por él cuando ocurrió lo de Manuel Merino y lo del Congreso, Claro, ¿no? aunque se aclaraba mucho que no era por él, sino por el abuso que se creía en ese momento se estaba cometiendo por parte del Congreso. Es cierto, ¿no? es cierto, sí, existían situaciones muy especiales. Muy ¿no? especiales. Muy especiales. Claro. Pero hoy vemos a un Martín Vizcarra muy activo en redes sociales de las más jóvenes, ¿no? TikTok, Instagram, y de alguna manera quizás él ha tenido una lectura similar al momento de hacer el análisis. Y ha estado participando en una última marcha, una marcha que, bueno, que no es que haya generado gran movilización, sí, pero que estuvo ahí y él incluso declaró a la prensa y retó, digamos, de alguna manera al statu quo. Ahora, la pregunta que se hace en el sentido contrario, ¿cuál de estos presidentes diría usted que gobernó nuestro país de manera más ineficiente? Sí, bueno, aparece... Los peores presidentes, ¿no? Aparecen los dos últimos del último régimen, eso, ¿no? Es interesante. Dina Boluarte 32,6 en el primer lugar y seguida de Castillo con 22,9. Entre los dos casi 55%, ¿no? Más de la mitad del país
vamos a ser claros, o sea, Dina Boluarte ha sido elegida con Pedro Castillo. Si bien es cierto, hoy día Dina Boluarte gobierna más con el Congreso y con las bancadas del Congreso, que es lo que opina la mayoría de la población, y Pedro Castillo estaba al otro lado, de alguna manera ideológicamente hablando, o como posición política, ellos fueron elegidos en la misma plancha, por el mismo partido, Perú Libre. Pero el sentimiento no de rechazo, sino de considerarte ineficiente la gestión es mayoritario en la población. Y eso de alguna manera contesta también porque la alta desaprobación a la gestión de Dina Boluarte. Que quizá las incluso expectativas mayor, cuando ella asume, sí. Incluso mayor la que Pedro Castillo. Sí, que el Claro, pero es que es lógico, porque Pedro Castillo tenía un bolsón de electores. Sí, pero que hasta el final... como gobierno fue un desastre, sí. Pero eso aumentó la expectativa para Dina Boluarte. Es cierto. Al tomar la posta. Y sin embargo, con la expectativa alta, no se ha cumplido, digamos, finalmente justamente con lo que se deseaba, ¿no? Siempre el sur del país, recordarás, y acá lo analizamos muchas veces, de alguna manera mantuvo la esperanza en Pedro Castillo. Había un 14, 16% que aprobaba su gestión y básicamente era en el sur del país, ¿no? Una zona en la cual Pedro Castillo había arrasado en la votación en segunda vuelta. Hay otro punto sobre el cual ustedes han planteado preguntas, que es ¿qué espera la población del discurso de la presidenta del 28 de julio? Y ahí, muy por encima de cualquier otro tema, la seguridad ciudadana y la lucha contra la delincuencia, que es casi el doble del número 2, que es la reactivación económica. Sobre todo en Lima, ¿no? Sobre todo en Lima, que el problema de inseguridad ciudadana se percibe, se siente, se vive mucho más. Hay una expectativa muy grande respecto a este tema de la inseguridad ciudadana que aparentemente no ha sido abordada totalmente, bueno, no ha sido abordada por la gestión de Dina Boluarte y es el principal motivo, la principal esperanza que está esperando la gente de parte de ella en el mensaje por lo que se ha desbordado, lo que estamos viendo, el nivel de violencia que hay, no solamente en la delincuencia, sino es la violencia con la que actúan los criminales. La ferocidad, ¿no? Porque lo que ha aumentado mucho es la ferocidad en realidad con que está actuando la delincuencia hoy día, la delincuencia que denominamos común. Antes a un niño o a un joven le robaban la bicicleta y lo tiraban al piso y se iba corriendo el ladrón, el delincuente. Ahora no. Ahora sabemos que puede ser víctima de un balazo en ese acto delincuencial. Y las organizaciones criminales de extorsionadores, en fin, hay un problema más complejo también. Es interesante, hay otra pregunta que ustedes formulan y que dice: ¿qué personaje público, sea del campo político, empresarial, cultural, deportivo, cualquier campo, considera usted que podría ser el más indicado para ser el próximo presidente? Esto es una respuesta única y espontánea. Totalmente espontánea. No han ido ustedes con una alternativa, con nombres. Con ningún tarjetero, ni con nombres, ni con logos de partidos. Sabemos que ha salido hace pocos días una encuesta de una empresa de investigación donde han utilizado tarjetero. Esta es una metodología distinta. ¿Y por qué nosotros la hacemos de esta manera? Porque no queremos de alguna manera ceñirnos a los partidos que solo están hoy día habilitados o a los candidatos, no consignar a las personas que pueden estar cuestionadas jurídicamente. No queremos entrar en ese campo de quién puede, quién no puede hoy, estando todavía a un año, 8 meses, me parece, de las elecciones. Vamos a los resultados. ¿Qué dicen? Bueno, en primer lugar nos aparece a nosotros Martín Vizcarra, donde tiene un 4.1. Lo otro hay que decir es que ninguno de los candidatos pasa el 5%, o sea, todos están en un dígito y por abajo del 5%, lo cual también demuestra un hartazgo, un rechazo todavía a la clase política y a todo lo que significa elecciones por parte de la población. Martín Vizcarra con 4.1, Hernando de Soto con 2.7, Alberto Fujimori con 2.5, Keiko Fujimori 2.2, Pedro Castillo 1.9, Rafael López Aliaga con 1.8, Carlos Brus, que nos aparece por primera vez, 1.7, Álvaro Paz de la Barra 1.6, Alfonso López Chau 1.6, Carlos Añaños 1.5, Salvador del Solar 1.3, Carlos Álvarez 1.3, Johnny Lescano 1.1, Antauro Humala 1%, Arturo Fernández 1%, otra respuesta 6.9. Acá el batallón adelante, la gran novedad de alguna manera es Alberto Fujimori, con el mensaje que dio hace algunos días de la intención de postular y que no nos aparecía antes, definitivamente, solo aparecía su hija, Carlos Brus, el alcalde de Surco, Álvaro Paz de la Barra, el exalcalde de La Molina, y creo que fue presidente de la Asociación de Municipalidades,
Carlos Añaños, que ya nos había aparecido antes, el empresario, y bueno, Carlos Álvarez, el cómico, el artista, sí. ¿no? O sea, aparecen nombres nuevos, vuelvo a repetir, quizás alguno de ellos no pueda postular o no tenga ni siquiera la intención de postular, pero lo que nosotros queremos hoy es preguntarle a la población, ¿quién piensa usted que Claro, podría ¿qué ser un nombres candidato? están en la Espontáneamente, cabeza, ¿no? espontáneamente? Es como un top of mind, en realidad, de los nombres que Mar, podrían participar. Debemos ir a la pausa, Claro pero que sí. hay, bueno, a propósito, simplemente para cerrar el comentario con relación a esta pregunta, es bien interesante que el mayor porcentaje esté entre quienes no precisan. Sí. 53,9%, es decir, más de la mitad de los encuestados, no tiene idea, no se le ocurre un nombre para sugerir a la carrera Y presidencial. 11.9, ninguno. Ninguno. Dice ninguno. Sí. Es decir, un 65% de personas que, bueno, ya lo veíamos antes, ¿no? Que dicen, no hay nadie, no quiero decir, no me parece ninguno, ¿no? Hay un hartazgo finalmente en este tema sobre la clase política. Vayamos a una pausa, por favor, después de la cual tenemos preguntas que hacer al respecto de lo que la encuesta revela sobre las elecciones municipales, sobre todo en Lima, y también la idea que los peruanos se hacen sobre sí mismos Importantísimo. y sus gustos gastronómicos. Nos lo dirá Omar Castro, gerente general de CPI, después de una breve pausa. Son las 8:53, estamos conversando con Omar Castro, que es agente general de la empresa CPI y ha venido a presentarnos una encuesta hecha en el curso de los últimos días sobre las intenciones de voto, sobre la percepción de figuras que pudieran ser presidente y lo que se espera también para el discurso que va a pronunciar la presidenta el próximo 28 de julio. Pero hay también datos sobre temas municipales. ¿Cuáles son los más importantes? Sí. Hay una pregunta, sí, sin tarjetero también, de manera espontánea, que nosotros hacemos sobre a la población de Lima, solo de Lima, ¿qué personaje considera usted que podría ser el más indicado para ser el próximo alcalde provincial de Lima, ¿no? Y es cierto, también los resultados, la intención, entre comillas, de voto es baja. En primer lugar aparece el señor Carlos Brus con 3.6 y con una intención de voto mucho más fuerte en el centro de lo que es Lima, con 8.3, es el más fuerte en realidad, es el actual alcalde de Surco. Después viene Rafael López Aliaga, 2.3, Ulises Villegas con 1.9, muy fuerte en el norte de Lima, ¿no? 4.6, él es alcalde actualmente de Comas, me parece. Entonces, parece que al parecer que lo debe estar haciendo bien porque aparece acá George Forsyth con 1.7, Francis Allison con 1.5, Daniel Urresti con 1.1, Renzo Reyardo, el actual teniente alcalde, con 1%, Ricardo Belmo 0.9, bueno, Carlos Álvarez 0.9, Jorge Muñoz, Susel Paredes, y nadie 5.6 y no precisa 71.3, o sea, 77% que prefieren no dar ningún nombre, muy parecido en realidad a cuando preguntamos por un personaje para que sea presidente del país. Claro, de cara al mensaje, Fernando ya había abordado un tema que destaca por sobre otros, que tiene que ver con la delincuencia, cómo combatir la delincuencia, cómo resolver el gran problema de la inseguridad ciudadana. Es interesante, el tema ocupa el 23% del total, Sí. Es decir, abrumador, no hay duda de ello. Sigue la reactivación económica. Hay preocupación sobre cómo marcha la economía, a pesar de que nos dicen que las cifras van mejorando, 13,2%. Y lo tercero es sobre la renuncia de la presidenta. Sí, ¿Qué esperas en el mensaje? Que el 10,8% que la presidenta anuncie algo sobre su salida del cargo y el 6,8% que no espera nada de la presidenta. Eso de la renuncia de la presidenta, y lo hemos visto antes aquí, ha bajado, ¿no? En algún momento cuando se puso en debate el tema de la posible salida de la presidencia, de la vacancia de la presidencia, hubo un momento en que estuvo por encima del 60% de personas que querían que la presidenta no continuara. Eso se ha ido de alguna manera, ha ido disminuyendo. Va avanzando el tiempo porque también. la gente de alguna manera ya está pensando que la presidenta se va a quedar hasta julio del 2026, Correcto, pero aún todavía hay un 11%. Si me permite sumar un apunte nada más sobre el que deberían poner la atención los integrantes del gobierno, no digo solo la presidenta, sino todo su equipo de trabajo, es que no espera nada, 6,8. Incremento de sueldo mínimo 4,2. Es decir, la gente
que no espera nada es mayor a la que espera el incremento del sueldo mínimo. Y digo esto por cuanto se ha estado discutiendo sobre esta medida y pareciera que es uno de los anuncios que va a incorporar la presidenta el 28 de julio. Sí, y eso que ese tema de la reactivación económica, de la creación de más puestos de trabajo, de incremento del sueldo mínimo, tiene que ver mucho con un estudio privado que hicimos hace algunas semanas sobre el crecimiento del desempleo en el país. Ojo con eso. Eso es algo que está preocupando mucho a los peruanos también. No nos aparece acá, nos puede aparecer de manera quizás escondida o con otro nombre, pero hay una preocupación en los hogares peruanos por el tema del desempleo y el no poder cubrir la canasta básica familiar en los hogares. Hay un tema, de todas maneras, económico preocupante, pero finalmente es un tema de gestión. Hablamos en la pausa de que existen condiciones en el país para que se gestione mejor. Tenemos un país con la moneda más fuerte de la región probablemente. Hemos controlado la inflación, un PBI creciendo, pero no se materializa en acciones concretas del gobierno, o quizás los miembros de la gestión suelen decir que están haciendo esto, entonces se están comunicando muy mal, pésimamente, porque la población no solo no lo ve, no lo siente, no lo escucha. Entonces, esto responde, todo el que no esperen nada de la presidenta en el mensaje presidencial justifica plenamente la alta desaprobación que tiene ella hoy día, ¿no? La gente no confía en la presidenta. Lo que llama la atención es que estén tan bajos en las expectativas populares la lucha contra la corrupción y el tema de la salud. Uno hubiera podido esperar que después de lo que hemos vivido, la salud tuviera un poco más que ese magro 1.7% de interés y la lucha contra la corrupción 1.6%. ¿Cómo lo interpreta usted, Omar Castro? Yo creo que es una preocupación, pero esta es una respuesta única, ¿no? No es que no sea una preocupación la lucha contra la corrupción, pero hoy día para el ciudadano es una preocupación mayor la lucha contra la inseguridad ciudadana y el tema económico, ¿no? Y por encima de la lucha contra la corrupción, para el ciudadano está también una posible renuncia por parte de la presidenta en 28 de julio. Entonces, no es que sea excluyente, ¿no? Puede haber una preocupación, 2 o 3, pero acá hemos tratado de plasmar las principales en realidad al 100%. De acuerdo, si me permite, Mávila, quisiera hablar sobre algo que no es político, sino es social, y que es la relación con los platos preferidos, porque llama la atención la supremacía absoluta del ceviche en todas las regiones de nuestro país, incluida la sierra y la selva, muy por encima del segundo plato, que tiene menos de 10% del ceviche, que es el pollo a la brasa. Y, naturalmente, muy por encima de los que vienen después, que son la pachamanca, el lomo saltado, el arroz con pollo, el cuy y la papa a la huancaína. El ceviche gana al cuy, incluso en las zonas más altas de nuestra serranía. Acercándose un aniversario más de la independencia de nuestro país, hemos querido preguntar cuál es el plato que considera usted nos identifica más como país y cuál es el plato que usted prefiere, ¿no? Y en ambas preguntas, el ceviche, como bien lo dice Fernando, gana, ¿no? Hay un 77.8% de los peruanos a nivel nacional en el ámbito rural, urbano y rural, que declara que el ceviche es el plato que más nos identifica, y esto es muy parejo en realidad en todas las regiones del país. En segundo lugar está el pollo a la brasa con 4%, muy lejos la pachamaca con 2.9% y el lomo saltado y el arroz con pollo y el cuy, pero el ceviche muy arriba. Y cuando preguntamos, ¿y a usted para usted cuál es su plato favorito? ¿Cuál es el plato más le gusta, ¿no? El ceviche aparece primero con 32.1, una vez más, y el arroz con pollo con 8.8, pero muy abajo. Entonces, eso nos demuestra la supremacía total de este plato. Son las 9 en punto. Yo quisiera nada más hacer un comentario, seguramente ojalá nos diera el tiempo para la reflexión sobre los atributos, las virtudes que los peruanos se reconocen a sí mismos y los defectos que al mismo tiempo también asumen. Aparece como virtud, por ejemplo, que los peruanos son trabajadores, 33,2% dice claramente, es la cualidad más alta, seguida de emprendimiento con el 9,7%, pero sobre el defecto, los peruanos son conformistas, dice el 17,2%, y caen con facilidad en actos ilícitos o delincuenciales, es el segundo. Y el tercero, corrupción. Y el tercero, la corrupción.
¿no? Y el ser de alguna manera ingenuos, influenciables, 7%, ¿no? Preocupante, de todas maneras. De todas maneras nos hace... el quinto? No lo calle, señor Omar. Envidia. Hay que mencionarlo. Y egoísmo, 4.9%. Y la mediocridad, 4%. Preocupante, de todas maneras, nos ayuda esta investigación y estas preguntas a conocernos mejor y a entender o ver, conocer cómo nos autoidentificamos. Ahí dirá también usted que es respuesta única, pero muy bajo, según la percepción, mentirosos. Sí. Y sin embargo, mentiras escuchamos todos los días, ¿no? Sobre todo de la boca de los políticos. Pero el conformismo que está en primer lugar con 17.2 nos deja mucho que pensar y también nos debería dar un poco de temor, ¿no? Claro, estas respuestas tienen un impacto en la identificación con el país también. Sí, claro. ¿Cómo nos vemos? ¿Cómo nos al que está vemos? a nuestro lado? ¿Y cuáles son los elementos que nos unen más allá de que a todos nos gusta el ceviche, ¿no? Es correcto, sí. Creo que eso es más importante incluso. Omar Castro, muchas gracias por esta radiografía que ha hecho usted del alma Muchas gracias peruana. a ustedes una vez más. Que no todos los aspectos sean alentadores, es mejor saber la realidad para ver cómo podemos mejorarla. Muchas gracias a ustedes. Gracias por su presencia, gerente general de CPI, que ha venido a presentarnos una encuesta de opinión hecha en los últimos días sobre aspectos diferentes de la vida política y también de la vida social del Perú. Hacemos una pausa de la hora, Mávila. 9:02.